El mensaje llegó un martes por la tarde, discreto como siempre, cena familiar el viernes, a las 6, con mi plato favorito preparado por mamá. Mi hermano lo publicó en el grupo familiar y en cuestión de minutos las respuestas se multiplicaron, emojis de corazón, hasta luego, ya te extraño. Respondí 3 horas después con un breve ok. Nadie reaccionó. Era el estándar. En mi familia yo existía como una idea de último momento, una decepción levemente tolerada, presente pero nunca verdaderamente valorada, aceptada sin siquiera ser celebrada. Desde mi oficina en el piso 42, con la ciudad bañada por la luz dorada de un octubre que se aleja, observé los datos pulsando en la pantalla: 94 millones de usuarios activos en 120 países, proyección de ingresos para el cuarto trimestre de $277 millones, servidores operando al 73% de su capacidad, todo en verde. Mi empresa, una potencia de análisis predictivo basado en inteligencia artificial, había redefinido la forma en que las empresas entienden a sus clientes. Pasamos de una pequeña habitación alquilada, con 3 personas y un sueño, a convertirnos en un imperio valorado en $4.200 millones en menos de 7 años. Pero para mi familia, yo todavía era simplemente el que usaba la computadora. El extraño. El que se escapó a Bellevue y nunca encajó del todo. Tailey, la estrella, capitán del equipo de fútbol, presidente del gobierno estudiantil, graduado de Wharton con un MBA de Harvard, ahora director general de Goldman Sachs. Rachel, no menos brillante, campeona del debate y licenciatura con honores, abogada formada en Harvard, socia de una de las firmas más prestigiosas de Seattle a los 34 años. ¿Y yo? El niño raro que intercambiaba fiestas por noches codificando en Python, que mientras los demás se preparaban para el baile de graduación, profundizaba en algoritmos de aprendizaje automático. Necesitas desarrollar habilidades sociales, repitió mi madre, sin una pizca de orgullo en su voz. Las computadoras están bien como pasatiempo, Jen, pero necesitas una carrera de verdad. Mi padre añadió categóricamente, la tecnología es solo una herramienta. Necesita algo sólido, ingeniería, si realmente te gusta eso. Pero no quería ser ingeniero en la empresa de otra persona. Quería construir el mío propio. A los 19 dejé la universidad y lancé mi primera startup, un panel de análisis para pequeñas empresas. Se rompió al cabo de un año. Te lo advertimos, dijeron con ese tono de quien ya espera el fracaso. A los 21 lo intenté de nuevo. Otra idea, otro producto. Esta vez duramos 18 meses antes de que se acabara el dinero. Tal vez es hora de aceptar que el emprendimiento no es para todos, bromeó un tío durante la cena, abrazando a su novia perfecta. No es ninguna vergüenza conseguir un trabajo regular. La mayoría de la gente lo hace. No soy la mayoría, respondí en voz baja. Precisamente, se rió Rachel. La mayoría de la gente sabe cuándo parar. Pero no me detuve. A los 23 años, con los últimos $7.000 que tenía y una visión que nadie entendía, fundé Tigian Analytics. Hoy a los 30 tenemos 412 empleados y cerramos una ronda de inversión que nos valora en $4.200 millones. Mañana Bloomberg publica un artículo exclusivo, la mujer que democratizó la inteligencia de datos, como Jen Morrison construyó un imperio de 4.000 millones desde su sala de estar. Conocí este informe hace 2 meses. El periodista me escudriñó durante semanas, entrevistó a clientes e inversores, mi equipo, revisó mis finanzas, patentes, incluso habló con mi primer inversor, el que apostó $50.000 por mí cuando todos me llamaban loco. Estaba efusivo. Yo impasible. Y no le dije nada a mi familia. No por dramatismo, no por deseo de una gran revelación. Simplemente porque para ellos, mis logros siempre les parecieron una exageración. Necesitaban un sello externo de aprobación para creer. Entonces me callé. Que pensaran lo que quisieran. Mientras tanto, yo estaba construyendo mi imperio en silencio. El viernes por la noche el frío húmedo típico del noroeste americano cayó sobre Seattle. Conduje hasta la casa de mis padres en Bellevue, la misma casa espaciosa y sencilla donde crecí, en mi Subaru de 6 años, práctico, invisible. Podría tener un Tesla, un Porsche, lo que quisiera. Pero los cambios llamarían la atención y la atención generaría preguntas. Y no quería explicar nada. El BMW de Tailey y el Audi de Rachel ya estaban en el garaje, relucientes y relucientes.
Mi coche parecía un intruso junto a ellos. Mi madre abrió la puerta con una sonrisa que sabía que era genuina. Ella me amaba, nunca lo dudé. Simplemente no me entendí. Jen, entra, te estás congelando. ¿Al menos comes bien? Estás pegada a esas pantallas. Estoy bien, mamá. Solo estoy ocupada. Tienes que cuidarte, murmuró cuando pasé. Mi padre, como siempre, estaba hipnotizado ante la televisión, viendo las noticias. Taylor y Rachel con su esposo Mark se rieron a carcajadas en la cocina, seguros, brillantes, dueños del mundo. Mira quién está aquí. El emprendedor digital, gritó Taylor con ironía disfrazada de afecto. Entonces, Jen, ¿cómo va el negocio de Internet? ¿Ya ganaste tu primer millón? Rachel se rió y sirvió vino. Taylor, no empieces. No estoy bromeando, protestó, aunque su sonrisa delataba lo contrario. Me alegra que tengas un pasatiempo. Te distrae de las cosas. No es un hobby, corregí, colocando la bolsa sobre la mesa. Es mi empresa. Ah, tu empresa, entrecomillaba. ¿Cuántos empleados tienes ahora? 3. 4. 10. Impresionante para un trabajo. No me molesté en corregirlo. No valió la pena. En la mesa la cena estaba impecable, pollo asado crujiente, puré de patatas con ajo y verduras gratinadas. De postre, la tarta de manzana de mi madre, mi debilidad. Entonces, Jen, comenzó mi papá, cortando la carne con precisión quirúrgica, tu mamá dijo que todavía estás jugando con ese análisis de datos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿5 años? ¿7? 7, confirmó intercambiando una mirada con mi madre. ¿Y puedes sustentarte con eso? Estoy bien. Siempre estoy bien, le dio un codazo Taylor. Pero bueno no es lo mismo que exitoso, ¿verdad? Bueno, es cuando pagas las cuentas. Nada más. Taylor, advirtió mi madre en voz baja. Solo estoy siendo honesta, mamá. Somos familia, podemos hablar con claridad. Se volvió hacia mí. No te estoy atacando, Jen. Solo tengo curiosidad, ¿cómo funciona tu modelo de negocio? ¿Cómo se gana dinero con el análisis de datos? Ofrecemos herramientas de predicción del comportamiento del consumidor para empresas minoristas y SaaS. Pagan una suscripción según el volumen de uso. Rachel se inclinó, intrigada. ¿Y cuántas empresas pagan realmente por esto? Cientos de contratos corporativos. ¿Cientos? Taylor repitió con incredulidad. Eso suena exagerado. ¿Qué empresas? Diferentes sectores, comercio minorista, tecnología, salud, finanzas. Nombra uno. Tomé un sorbo de agua. Tengo acuerdos de confidencialidad. Da. Taylor y Rachel intercambiaron esa mirada, la misma que decía por supuesto conveniente. ¿Un anda le impide dar alguna evidencia? Bromeó Rachel. No tengo nada que demostrar. No solo quieres que creamos que tú. La frase quedó suspendida en el aire, inacabada, como siempre. Como si mis palabras no tuvieran peso. Como si todavía fuera esa adolescente que soñaba demasiado por su propio bien. Pero esta vez sonreí. Porque mañana todo el mundo lo sabría. ¿Y ellos? Tendrían que leerlo en Bloomberg. El silencio en la habitación era tan denso que podía cortarlo con el cuchillo que todavía sostenía con fuerza. No por nerviosismo, nunca por nerviosismo, sino porque cada uno de mis gestos era ahora un manifiesto. Cada palabra, una declaración. Trabajas solo desde un apartamento, prestas servicios a cientos de empresas. Taylor tenía razón en una cosa, realmente no escucharon. ¿Cuántas personas en tu equipo? La pregunta de su padre sonó como un desafío, no como curiosidad. Dudé a propósito, lo suficiente para que sintieran el peso de lo que no sabían. Demasiado pequeño para impresionar, ¿verdad? Taylor se rió como si ya supiera la respuesta. Vamos, Jenna. ¿2 o 3 autónomos? ¿Un pasante de Upwork? Lanzó los números al aire como si fueran monedas falsas. Algo así, respondí sin molestarme en corregirlo. Discutir sería como intentar explicarle el océano a alguien que solo ha visto charcos de agua.
Fue entonces cuando Mark Muscherchill, el primo que siempre se metía donde no lo llamaban, decidió dar su opinión. El otro día miré su sitio web. Parecía profesional. Pronunció la palabra como si fuera un cumplido de mala gana. ¿Cuánto costó desarrollarlo? La pregunta era una trampa y todos lo sabían. Lo hice yo mismo, dijo secamente. Exactamente. Mi padre golpeó la mesa con la palma de la mano, como si hubiera ganado un debate que ni siquiera había comenzado. Todo lo haces sola, Jenna. Ventas, marketing, desarrollo. Esta no es una empresa. Eso es, buscaba la palabra adecuada, como si la definición pudiera restar valor a lo que yo había construido. Independiente. No tiene nada de malo, se apresuró a añadir mi madre, como si me ahorrara un insulto. Un negocio real, tomó la palabra Tailey, como siempre, tiene escala. Capital. Infraestructura. Crecimiento. Lo que tenéis es como mucho un proyecto tipo lifestyle. Y no hay ningún problema con eso, sonrió condescendientemente. No todo el mundo necesita construir el próximo Google. Lo sé, respondí sin una pizca de ironía. No, no lo sabes, Rachel se cruzó de brazos tomando el tono de abogada. Tienes 30 años, Jenna. Todavía vive en este pequeño apartamento, conduce un coche de estudiantes y lleva una década trabajando en el mismo proyecto. Esto no es crecimiento. Esto es estancamiento. Tailey asintió como si acabara de pronunciar una frase. Solo queremos que tengas estabilidad, mi madre intentó suavizarla, pero sus palabras sonaron como un veredicto. Tengo estabilidad, dije sin levantar la voz. ¿Y el ahorro? Desafió mi padre. Fondo de emergencia. ¿Jubilación? Lo tengo todo. ¿Cuánto exactamente? Tailey no lo dejó pasar. Suficiente, respondí sin ceder. Ya basta, no es un número, se rió como si eso probara algo. Eso es exactamente. Siempre evitas los detalles porque tu éxito no es lo que parece. Dejé el tenedor sobre la mesa con cuidado. Mis manos no temblaron. No estaba tratando de convencerlos de nada. No, Rachel negó con la cabeza, su voz era gélida. Solo te defiendes cuando intentamos ayudarte. Su tono era el de una negociadora, pero sus ojos delataban frustración. Mira, tengo un amigo en Amazon. Están buscando un gerente de producto. Salario base de 180.000 anuales, más opciones sobre acciones. Puedo concertar una entrevista para usted. Gracias, pero no me interesa. ¿Por qué? Tailey se cruzó de brazos como si mi negativa fuera un insulto personal. Porque tengo mi propia empresa. Tu negocio en Internet, dijo la palabra entre comillas, como si fuera una broma interna. ¿Sabes cuánto gané el año pasado? Pregunté finalmente dejando escapar una sonrisa. 1.200 millones. La risa de Rachel se congeló en el aire. ¿Qué? Dije, repetí lentamente 1.200 millones. En ingresos. No bajo revisión. En dinero real, ingresando a la cuenta de la empresa. Eso es imposible. Tailey sacudió la cabeza, como si le acabara de decir que volaba los fines de semana. No, no lo es, respondí, mientras de fondo comenzaba el noticiero de la noche. Nadie prestó atención a las noticias, hasta que la voz del presentador cortó el aire como una espada. Noticias urgentes del mundo de la tecnología. La empresa de análisis Tigen, fundada por Jenna Morrison, acaba de anunciar una ronda de inversión serie D valorando la empresa en $4,2 mil millones. El tenedor de Rachel cayó sobre su plato con un ruido metálico. En la pantalla mi foto, la misma que tomé para Bloomberg, chaqueta oscura, mirada directa sin lugar a dudas, ocupaba todo el espacio. El siguiente título decía: la fundadora y directora ejecutiva, Jenna Morrison, redefine el análisis del comportamiento del consumidor con IA predictiva. En solo 7 años, Morrison transformó una startup local en una empresa que atiende a más de 900 clientes corporativos en 127 países, continuó el presentador, mientras la cámara mostraba nuestra oficina en Seattle, el edificio de 2 pisos que compramos el año pasado, con mi nombre brillando en el cartel de entrada.
La ronda de inversión, liderada por Vision Fund con la participación de secuoyas como Andreessen Horowitz y Greylock Partners, aumenta el valor de Tigen a niveles nunca antes vistos para una empresa de su categoría. Raquel estaba pálida. Mi padre sostenía el control remoto como si fuera un objeto alienígena. Mi madre se tapó la boca con la mano. Con un equipo de más de 400 empleados y unos ingresos anuales de $780 millones el año pasado, Tigen se está consolidando como una de las empresas tecnológicas de mayor crecimiento en la costa oeste. Ese no puede ser tú, tartamudeó Tailey, como si la pantalla estuviera mintiendo. Sí, respondí simplemente. Pero tú, comenzó Rachel, pero no terminó. Dije que tenía una empresa, le recordé. Decidiste que era pequeña. Mi padre se hundió en el sillón con el rostro gris. 4,2 mil millones especifiqué, solo para asegurarme de que escucharon correctamente. 4,2. Pero el valor real, por supuesto, fluctúa. Depende del mercado, de los activos, de una serie de variables. Mi madre me miró como si estuviera viendo un fantasma. Jenna, ¿cuándo supiste de esto? El anuncio oficial es hoy, respondí con calma. Pero la ronda se cerró hace 6 semanas. ¿6 semanas? Repitió Tailey con incredulidad. Hace 6 semanas se enteró de que su empresa vale miles de millones y no dijo nada. ¿Lo habrías creído? Pregunté sin esperar respuesta. Rachel tomó su teléfono celular con manos temblorosas y escribió algo a una velocidad que no coincidía con su estado de shock. Dios mío, susurró. Jenna, estás en todas partes. Bloomberg, TechCrunch, Wall Street Journal, Reuters, decenas de artículos. Levantó la vista y había algo nuevo en su mirada. No fue solo un shock. Fue algo más profundo, más doloroso. Te llaman el emprendedor de IA más influyente de la década. Es un poco exagerado, comenté como si estuviera hablando del clima. Tienes 400 empleados, repitió mi padre con voz ronca. Dijiste que tenías un equipo. Supusiste que eran 3 personas, corregí. No lo negué. Tailey pasó el dedo por la pantalla de su teléfono y su rostro se puso más rojo a cada segundo. Aquí dice que sus ingresos el año pasado fueron de 780 millones. Que entre tus clientes se encuentran Amazon, Microsoft, Walmart, Target, levantó la vista atónito. Jenna, ¿cuánto vales? Depende, respondí recostándome en la silla. Las estimaciones del patrimonio neto se basan en la propiedad accionaria. No es un número exacto, pero, hice una pausa dramática, entre 1.000 millones y medio y 2. Mark, que había permanecido en silencio hasta entonces, encendió un vídeo en su teléfono y lo levantó en el aire. Ese eres tú, hace 3 meses, en una conferencia, dijo con la voz temblorosa. Uno de tus inversores te compara con Steve Jobs. Raquel lloró. No podía decir si era vergüenza, orgullo o una mezcla de ambos, lo que ella misma no entendía. ¿Cómo no lo supimos? Susurró mi madre como disculpándose. ¿Cómo no lo vimos? ¿Por qué no miraste? Respondí sin rencor. Ya habías decidido quién era yo. La chica de la informática jugando a ser emprendedora. Probablemente un fracaso. Respiré hondo. Y cuando decidiste eso, dejaste de ver todo lo que contradeciera esa idea. Tailey se levantó tan bruscamente que la silla crujió. Necesito llamar a la oficina, dijo pasándose una mano por el cabello. Dios mío, Jenna. Todos me preguntarán por ti. Socios, clientes, y ni siquiera lo sabía. Se volvió hacia mí y por primera vez en años, vi algo más que arrogancia en sus ojos. ¿Por qué no nos lo dijiste? Lo intenté, respondí simplemente. Varias veces. Pero cada vez que hablé te reíste. ¿O disminuido? ¿O cambiaron de tema? Miré a Raquel. Hace 20 minutos me ofreciste un trabajo de $180.000. Tailey me preguntó si ya había ganado mi primer millón. Dijiste que estaba estancado. Nadie respondió. El teléfono de mi padre empezó a sonar. Luego el de mi madre. Luego el de Rachel y el de Tailey, al unísono. No respondas, advertí con calma. Son periodistas. Sonreí por primera vez en toda la noche.
Pero si quieres hacer declaraciones, mi oficina de prensa puede ayudarte. El teléfono de Rachel volvió a vibrar. Se quedó mirando la pantalla, pálida, mientras mensaje tras mensaje inundaban su bandeja de entrada. Los nombres de los remitentes brillaban como acusaciones, socios principales de la firma, antiguos colegas de Harvard, antiguos mentores. Todos preguntaron lo mismo con un tono que oscilaba entre la curiosidad profesional y el pánico personal, ¿lo sabías? Quieren saber por qué nunca te mencioné, su voz temblaba, como si las palabras pesaran más de lo que podía soportar. ¿Qué digo, Jenny? ¿Que ignoré a la hija de mi mejor amiga mientras ella construía un imperio? ¿Quién se rió cuando hablaste de algoritmos predictivos en aquella cena de Navidad? ¿Qué a esto lo llamamos fase? No respondí. No era necesario. La respuesta ya estaba escrita en cada línea del artículo que Mark leyó en voz alta, ahora con un tono casi reverente. Morissan Tech no es una startup más. Su sistema de predicción del comportamiento con una precisión del 94% ha redefinido la gestión de inventario y el marketing digital. Las empresas Fortune 500 atribuyen a la plataforma cientos de millones en ganancias adicionales. Cientos de millones. Repitió Tyler como si las palabras le quemaran la lengua. Generaste $100 millones para otras empresas. En promedio, nuestros clientes ven un aumento del 30 al 40% en el margen de beneficio en los primeros 18 meses, confirmé, sin apartar la vista de mi madre. Se acercó con pasos vacilantes y rápidos, como si el suelo fuera a ceder en cualquier momento. Sus dedos temblaron cuando tocaron mi cara, como si necesitaran confirmar que yo era real. Mami, ¿está bien?, murmuré. No, se le quebró la voz. Nada está bien. Te tratamos como a un fracaso. Como un niño jugando a ser adulto. Y todo este tiempo tú. Yo lo construiría, agregué en voz baja. Exactamente lo que siempre dije que haría. Hace 7 años. Cerró los ojos como si la verdad le doliera físicamente. No te creemos, sus manos cayeron impotentes. No le creemos a nuestra propia hija. El teléfono de mi padre volvió a sonar. Esta vez respondió. ¿Hola? Una pausa. Sí, soy Robert Morissan. Otra pausa más larga. ¿Un reportero de Bloomberg? Su rostro se endureció. No, no puedo comentar. Me miró desmoronándose la máscara de autoridad. Ella es mi hija. Y no diré nada. Apagado. Se sentó pesadamente como si el peso de sus propias palabras lo aplastaran. Quieren una entrevista, admitió con voz ronca. Sobre cómo crear un genio tecnológico. Como si esto fuera una receta. No es necesario que digas nada, respondí. ¿Y tú? Interrumpió Tyler con los nudillos blancos de estar tan apretados. ¿Le concediste una entrevista a Bloomberg? Sí. Sale mañana a las 7. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que conocía bien, el mismo que hizo cuando los números del mercado lo traicionaron. Todos los que conozco verán esto. Todo. Rachel se compuso y la máscara profesional volvió a su lugar como una armadura. ¿Qué vas a decir de nosotros? ¿Sobre la familia? Voy a hablar de la empresa. De la tecnología. Del futuro, respondí sin dudarlo. Chicos, pregunten directamente. ¿Y si te preguntan si te apoyamos? Sus ojos no parpadearon. La miré fijamente. Diré la verdad. Que me amaste pero no me entendiste. Que querían mi éxito pero no pudieron reconocerlo porque no se parecía a lo que esperaban. Tyler se hundió en su silla y se cubrió la cara con las manos. Parece que somos monstruos. No sois monstruos, mi voz era baja, casi un consuelo. Son simplemente personas que sacaron conclusiones y nunca pensaron en revisarlas. Soy director general de Goldman Sachs, murmuró Tyler, como si las palabras lo avergonzaran. Me gano la vida analizando empresas. Debería haberlo visto. Viste lo que querías ver, respondí con calma. Que yo era tu hermana pequeña, que necesitaba orientación. Esta historia fue más conveniente que admitir que, tal vez, sabía lo que estaba haciendo. Mi padre se levantó de nuevo, ocupando el espacio donde antes estaba Tyler. Te dije que estudiaras contabilidad, su voz era áspera, quebrada.
Dijo que la tecnología era solo una herramienta, no una carrera. Recuerdo. Me equivoqué, admitió, la palabra catastróficamente flotando en el aire, tácita pero sentida. Completamente equivocado. Me diste un consejo basado en tu experiencia, respondí sin rencor. No me equivoqué. Solo limitado por tu propia perspectiva. No lo sentimos, interrumpió secamente Rachel. Fuimos condescendientes. Arrogante. Te tratamos como a un niño que juega al emprendedor. Y nos equivocamos. Mi madre ahora lloraba sin reservas, sus lágrimas fluían sin que ella siquiera intentara enjugarlas. Llevas años viniendo a estas cenas. Nos dejas juzgarte, criticarte, ofrecerte oportunidades en puestos inferiores. Y todo este tiempo usted estuvo dirigiendo una empresa de $1.000 millones. 4.20 corrigió Tyler, automáticamente antes de soltar una risa amarga. Lo siento. Todavía te estoy corrigiendo. No puedo parar. Mi teléfono vibró. Un mensaje urgente del responsable de Relaciones Públicas, crisis. La noticia de la financiación se filtró prematuramente. ¿Qué hacemos? Necesito arreglar esto, me levanté, recogiendo mi bolso. Un inversor adelantó 12 horas la divulgación. Tengo protocolos, pero necesito estar disponible. ¿Te vas? Preguntó mi madre en voz tan baja que casi no la escuché. Tengo una crisis que gestionar. Se filtró antes de lo previsto una divulgación de $120 millones. Hay trámites, pero mi presencia es necesaria. Por supuesto, asintió mi padre demasiado rápido. Por supuesto que lo entendemos. ¿Realmente lo entiendes? Pregunté en voz baja. Sus ojos se encontraron con los míos. No había excusas en ellos. Solo una verdad desnuda y dolorosa. No. Pero quiero entender. Tomé mi bolso. Se quedaron allí desorientados, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Tyler fue el primero en moverse. Jenny, yo necesito disculparme, su voz se apagó. Todo lo que dije. Que estabas jugando al negocio. Que estaba estancado. Que necesitaba un trabajo de verdad. Estaba absolutamente equivocado. Dijiste lo que creías, respondí simplemente. Pero debería haber preguntado, insistió con los puños apretados. En lugar de afirmar. Escuche en lugar de juzgar. Sí, estuve de acuerdo, sin rodeos. Debería. Rachel se acercó con una postura rígida y profesional, pero con los ojos húmedos. Podemos arreglar esto, dijo como si se tratara de una negociación. Construye una relación que no se base en no entender tu vida. No respondí de inmediato. No lo sé, lo admito sinceramente. Depende de si puedes verme de otra manera. Ahora te vemos diferente, argumentó rápidamente. ¿Ves mi éxito de otra manera? Corrijo. Pregunto si pueden verme como persona de otra manera. El mismo que siempre ha estado aquí. Ella guardó silencio. Mi madre me abrazó con fuerza, como si pudiera compensar años de dudas con un solo gesto. Estoy muy orgullosa de ti, susurró con la voz entrecortada. Habría dicho eso hace años. Dilo ahora, respondí, devolviéndole el abrazo. Voy. Se alejó secándose la cara. ¿Volverás para otra cena? ¿Cuando las cosas se calmen? Tal vez, respondí sin prometer. Vamos a ver. Mi padre me acompañó hasta la puerta. El artículo de Bloomberg se publicaría mañana. ¿Nos vas a mencionar? Preguntó con voz tensa. Solo pregunta. ¿Y si preguntan? Pensé por un momento. Diré que mi familia me quería, pero no me comprendían. Que construí mi éxito sin su apoyo porque no había otra opción. Que a veces las personas más cercanas a ti son las últimas en ver en quién te has convertido. Se estremeció. Eso es cruel. Es la verdad, respondí sin culpa. Lo sé, admitió, abriendo la puerta. Pero aún así, dudó. Estoy orgulloso de ti. Aunque durante 7 años no supe cómo demostrarlo. Lo sé, papá. Salí a la fría noche de octubre y los dejé de pie en la puerta, iluminados por la luz interior, perdidos y en silencio.
El viaje a casa duró 25 minutos. 25 minutos en los que no lloré, no me enojé, no sentí nada que probablemente debería haber sentido. Simplemente cansado. Mi teléfono no dejaba de sonar. Solo respondí las llamadas esenciales, el director de operaciones, el jefe de relaciones públicas, un inversionista de Sequoia. En realidad, esta filtración nos ayudó, informó la directora de relaciones públicas, con voz alegre a pesar de la crisis. Rani Anans ya es tendencia. Bloomberg adelantó la historia principal hasta la medianoche. Lo llaman la noticia del trimestre. Envié la versión final para su aprobación. Revisa tu correo electrónico. Estacioné frente a mi antiguo edificio. El mismo donde viví hace 5 años. Subí al 7º piso. Mi departamento era pequeño pero acogedor, un dormitorio, una cocineta y una sala de estar que alguna vez fue mi oficina, cuando la compañía era solo yo y una libreta. Podría regalarme un ático en el centro, una casa junto al mar, cualquier cosa. Pero me quedé. Porque este lugar tenía significado. Aquí escribí las primeras líneas de código para Tigen Analytics. Aquí pasé noches sin dormir resolviendo el problema que lo cambiaría todo. Aquí lloré tras el fracaso de mi segunda startup. Y fue en este mismo piso, entre cajas de pizza frías y tazas de café vacías, donde me prometí, una vez más. No cambié de apartamento por terquedad, sino por necesidad. Este lugar era mi espejo, un recordatorio diario de que todo lo que construí nació de la nada, como un código escrito a mano en las noches de insomnio. El cuaderno ya estaba abierto sobre la mesa del salón. Abrí el artículo de Bloomberg y leí cada palabra con la atención de quien revisa un contrato de $1.000 millones. 5.000 palabras, desde mi infancia en un barrio donde soñar en grande se consideraba ingenuo hasta la visión que hoy define el futuro de la inteligencia artificial. Entrevistas a 12 clientes, todos unánimes en sus testimonios. Análisis financieros, gráficos de crecimiento exponencial, ventajas competitivas que ni siquiera los competidores podían descifrar. Y por supuesto el apartado familiar. Leí ese extracto 2 veces. Cuando se le pregunta sobre la reacción de su familia ante su éxito, la cara de Oriana se deprime. Me aman, dice con cuidado. Pero no entendieron lo que estaba construyendo. Para ellos, trabajar en el ordenador significaba perder el tiempo o apostar. Mi hermano, Tyler, es director general de Goldman Sachs. Mi hermana, Rachel, socia de uno de los bufetes de abogados más grandes del país. Y sin embargo, aquí estaba yo, fundador de una empresa valorada en $4.200 millones, admitiendo que durante años me sentí como el fracaso de la familia. Para ellos el éxito se mide con métricas tradicionales, empresas de renombre, puestos de prestigio, salarios estables. Mi éxito tuvo otra forma. Por eso no pudieron verlo. Eso ya no me duele. Sacudo la cabeza mientras cierro el cuaderno. Creé lo que creé porque creía, no porque necesitara su aprobación. ¿Hubiera sido más fácil rendirme? Quizás. Pero eso es exactamente lo que me hizo más fuerte. Cuando quienes te aman no creen en ti, aprendes a creer en ti mismo con el doble de intensidad. Envié el texto a la sala de redacción de Bloomberg sin cambiar una coma. A las 3 de la madrugada era el titular principal de todos los portales tecnológicos. A las 4 de la mañana, mi nombre explotaba en Twitter. El teléfono vibró sin parar. Tyler, acabo de leerlo. Te merecías cada palabra. Lo siento. Rachel, el lugar donde dices que te sentiste como si la familia fracasara, nosotros te fallamos. Mamá, voy a releer este artículo todos los días hasta aprenderlo de memoria. No quiero olvidar cómo te decepcionamos. Padre, fuiste demasiado generosa, Ana. Mucho más de lo que merecíamos. No respondí a ningún mensaje. En lugar de eso abrí las proyecciones del cuarto trimestre en mi computadora portátil. En un mes publicaríamos 3 actualizaciones críticas de productos. La expansión a Sudamérica y Asia ya estaba en marcha. Teníamos un mundo que transformar. A las 4 de la madrugada hora del Pacífico, 7 de la mañana en Nueva York, se transmitió la entrevista de Bloomberg. No lo vi. Lo viví. Conocía cada palabra, cada pausa, cada temblor de mi voz cuando hablaba de soledad. Pero aparentemente el resto del mundo observó.
A las 8 de la mañana, mi móvil recibía 100 notificaciones por minuto, solicitudes de entrevista, propuestas de colaboración, invitaciones a hablar. Y decenas de mensajes de desconocidos. Tu historia hizo que no renunciara a mi startup, incluso cuando mi familia piensa que estoy loco. También soy el fracaso en mi casa. Gracias por demostrar que el éxito no es lo que esperan que sea. Has demostrado que creer en ti mismo es más importante que la fe de los demás. A las 10 de la mañana finalmente me levanté y me preparé un poco de café. Mi director de comunicaciones programó una llamada para el mediodía. Los inversores querían una reunión estratégica a las 2 horas. El día prometía ser una montaña rusa, de la invisibilidad a la inevitabilidad. A las 10:30 sonó el timbre. Abrí la puerta. Allí estaban, mamá, papá, Tyler, Rachel y mi cuñado, Mark. Mi familia entera, parada en el pasillo como si estuvieran en el tribunal. Sabemos que estás ocupada, comenzó mi madre con la voz temblorosa. Y tal vez no quiera vernos. Pero necesitábamos venir. Necesitábamos decir esto en persona. ¿Qué? Pregunté cruzándome de brazos. Tyler dio un paso adelante. Sus ojos brillaron de una manera que nunca antes había visto. Eso lo lamentamos. Que estábamos equivocados. Que pasamos años intentando arreglar algo que nunca debería haberse roto. No necesitas arreglar nada, dije en voz baja. Lo necesitamos, insistió. No te escuchamos. Te menospreciamos. Llamamos a tus sueños una tontería y a tus éxitos, una suerte. Hasta que te vi en Bloomberg esta mañana. Hasta que te escucho decir que creaste una empresa que vale miles de millones y todavía te sientes el fracaso de la familia. Se le quebró la voz. Hasta que entendimos que el problema éramos nosotros. Mi padre tragó saliva. El periodista preguntó qué les diría a los empresarios cuya familia no los apoya. ¿Recuerdas lo que respondiste? Negué con la cabeza. Constrúyelo de todos modos. Constrúyelo porque crees en ello, no porque alguien más lo crea. Un día lo entenderán o no. Pero de cualquier manera, habrás creado algo increíble. Buen consejo, comenté secamente. Un consejo devastador, corrigió mi madre con lágrimas en los ojos. Es el tipo de cosas que le dices a un extraño, no a ti mismo. Deberías haber tenido una familia que creyera en ti desde el principio. No lo hice, respondí con calma. Y hoy estoy en paz con eso. Pero nosotros no, dijo Tyler. No estamos en paz con el hecho de que fuimos el obstáculo que tuviste que superar, en lugar de la base que podría haberte sostenido. Los miré. Mi familia, exitosa, respetada, siempre tan segura de sí misma, estaba allí, en el pasillo de mi pequeño departamento, perdida y avergonzada. Adelante, dije haciéndome a un lado para ceder el paso. Entraron, mirando a su alrededor como si vieran el lugar por primera vez. ¿Realmente construiste todo desde aquí?, murmuró mi padre, fijando sus ojos en la mesa de la esquina, donde todavía estaba mi primera computadora, cubierta de post-its amarillos. Desde aquí, confirmé. Ahí empezó todo. ¿Por qué no te moviste?, preguntó. Ahora puedes tener cualquier cosa. Porque este lugar me recuerda quién era yo cuando comencé, respondí, pasando los dedos por la mesa. De cuando lo único que tenía era una idea y la terquedad de no rendirme. No quiero olvidar eso. Nos sentamos en mi pequeña sala de estar y por primera vez en años, hicieron preguntas reales. No las habituales llenas de escepticismo o condescendencia, ¿de verdad crees que esto funcionará?, sino preguntas sinceras. En los primeros días, las 72 horas seguidas de codificación, los 23 inversores que dijeron que no antes de que uno finalmente dijera que sí. Sobre el primer cliente que creyó en nosotros, la primera contratación, el 10º, el 100º. Ellos escucharon. Sin interrumpir, sin despreciar, sin fingir que sabían más que yo. Vi tu entrevista 3 veces, confesó finalmente Tyler. Cuando el periodista te preguntó qué era lo más difícil, respondiste, la soledad. ¿Y? Yo pregunté. Tienes 400 empleados. Miles de clientes. Está rodeado de gente. Ninguno de ellos es familia, respondí en voz baja. Construí todo este sentimiento como si lo estuviera haciendo solo.
Que nadie que realmente importara viera lo que había logrado. Mi madre contuvo un sollozo. Deberíamos haberlo visto. Sí, estuve de acuerdo. Deberían. ¿Y ahora? Preguntó Rachel con la voz entrecortada. ¿Podemos seguir adelante desde aquí? Suspiré. No sé. Ahora me cree porque Bloomberg se lo dijo. Porque el mundo entero celebra lo que construí. Pero ¿qué pasa si mi próximo proyecto fracasa? ¿Qué pasa si me arriesgo y crees que es una locura? ¿Me creerías entonces? Intercambiaron miradas inseguras, casi ansiosas. Eso es lo que pensé, dijo, no con amargura, pero sí con firmeza. ¿Crees en mi éxito? Pero necesito que alguien crea en mí. Danos una oportunidad, preguntó mi padre con voz ronca. Una oportunidad de aprender a hacer esto. Tal vez, respondí. Pero hoy no. Hoy tengo una empresa que gestionar y una tormenta mediática que contener. Hoy necesito concentrarme en lo que he construido, mientras tú te ocupas de lo que has perdido. Se pusieron de pie, reacios pero comprensivos. Al llegar a la puerta, Tyler se volvió. Sabes, pasé toda mi carrera siendo el profesional exitoso, el que todos admiraban. Ahora me miran y me preguntan cómo no me di cuenta de que mi hermana ha tenido más éxito de lo que jamás imaginé. Debe ser difícil, dije. Humillante, corrigió con una sonrisa torcida. Eso no es lo que querían oír. Cuando se fueron, me acerqué a la ventana y miré la vista panorámica de Seattle. En uno de esos edificios mi equipo trabajó, construyó, resolvió problemas en los que yo ya no necesitaba pensar, porque había contratado gente brillante para hacerlo. Realmente había creado algo extraordinario. No porque mi familia creyera en mí, sino porque creía en mí mismo cuando nadie más lo hacía. Y me di cuenta de que esa era la verdadera victoria. Y Bloomberg me llamó el emprendedor de IA más influyente de la década. Mi familia fue la última en enterarse.